Saludos chicos y chicas, vamos a continuar hoy con la bitácora del Data Science Dominicano, aún estudiando el tema de la Big O, de la notación asintótica, para medir el crecimiento, para tener una idea de lo que es la función pasos de un algoritmo con las entradas de datos que esté procesando ese algoritmo. O sea, un algoritmo de ordenamiento, por ejemplo, que le pasemos una lista de 10 elementos, esa sería su entrada, 10 elementos. Entonces los pasos que él dé para organizar esos 10 elementos vendría siendo sus pasos de procesamiento. Entonces estamos haciendo un análisis de cómo se comportan los algoritmos según esas dos características para hacer una gráfica en función de ellas dos. Entonces hay algunas propiedades de la Big O. Como hablamos, la Big O es simplemente una fotografía con una función mucho más manejable y resumida de un algoritmo para nosotros poder clasificar todos los algoritmos que se nos presenten. Entonces la notación Big O nos permite ignorar factores constantes. Muy importante, las constantes podemos prácticamente obviarlas. Y términos de bajo orden. Nos enfoca en componentes principales de una función. El componente que más afecta el crecimiento de la función. Eso es lo que hace la Big O. Por ejemplo, yo tengo esta función. En función de n, tengo varios términos. Tengo 5 por n al cuadrado, al q a la 4, más 3 por n a las 2, más 4 por n más 1. Esta es la Big O. La Big O simplemente va a ser el término de mayor valor. El término que más afecta a la ecuación es este n a la 4. Es el valor que cuando estemos graficando, las pequeñas variaciones que ocurran aquí van a afectar la gráfica más que todos estos otros términos. Y yo lo que quiero es una gráfica que represente cómo trabajaría mi algoritmo. Entonces digo que la Big O de aquí es una n a la 4. Entonces el factor n4 es el que más afecta el crecimiento de la función anterior. Podemos probar esto. ¿Cómo yo puedo probar con lo mismo que hicimos en el video anterior? Vamos a probar que sí, que esta Big O es correcta, que según el teorema que vimos anteriormente, en donde veíamos que para valores de n0 menores, cuando n tuviera valores menores que n0, f de n tiene que ser mayor a g de n, que es la función que va a ser la Big O de f de n. Y para valores mayores, entonces g de n tendría que ser mayor a f de n. ¿Cómo yo puedo sacar aquí? Yo puedo tomar todos los valores de los términos que forman mi polinomio y sumarlos para encontrar el valor de la constante. O sea, tomar 5, 3, 2, 4 y 1 me va a dar 15. Puedo tomar este valor como mi constante. Y aquí n0 va a ser mayor a 1. Entonces lo que hago es que hago la misma tabla que hice anteriormente. Tomo los valores de n de 0 a 10, creciendo de 1 en 1. A la constante le doy 15. Entonces, tomando la función Big O, que saqué por las propiedades de la Big O, tengo que la Big O es n al q al cuadrado. No, a la 4. Y a la n a la 4. Entonces tengo aquí, elevo la potencia de n y lo multiplico por c, que es mi constante, que es 15. Entonces mi función original es esta, todos los términos en conjunto, elevados a la potencia. Voy a probar que sí se cumplan las dos condiciones con n0. Hago el data frame y hago la comparación. Aquí veo que para n igual a 1 se hacen iguales las dos funciones. Entonces tengo un n0. Para 1, si n0 vale 1, antes de llegar a este valor, g de n es menor que f de n. Entonces cumple una parte de las dos condiciones que puse al principio. Y luego de aquí, g de n empieza a tornarse mayor a f de n. Entonces cumple las dos condiciones. Entonces quiere decir que es verdad que
la big O de n a la 4 sí es correcta. Viene siendo la big O. Vemos la gráfica también para verlo. Aquí vemos, prácticamente no se ve la diferencia cuando uno es menor, pero aquí vemos ya que la gráfica GDN se hace mucho mayor que la FDN. Podemos ver en el crecimiento de la gráfica. Entonces para acá adelante solamente es menor en 0 y es prácticamente igual. Son prácticamente muy cerca, pero aún así FDX sigue siendo, FDN sigue siendo mayor, aunque sea con 1. Entonces se cumplen las dos condiciones. Puedo decir que ya tengo que esta es correctamente la big O. Le quiere decir que cuando yo vea este término o cualquier término grande, simplemente voy a elegir la n con el mayor exponente y esa será la big O. Simple. Porque es el término que mayor afecta la ecuación. Y por más cambios que hagan los demás, los pequeños cambios en este afectarán más. Y la gráfica tomará siempre la forma de esa n. Entonces, ya para terminar, vamos a dejar esto para la siguiente bitácora, en donde hablaremos cómo sacar estas ecuaciones de un algoritmo hecho en código o pseudocódigo. Cómo yo puedo llegar a esta ecuación para aplicar luego la propiedad de la big O. Cómo yo con el algoritmo y el código puedo llegar a esto para luego aplicar las propiedades de la big O y darle una función, ¿verdad? Porque estamos viendo ya con esto calculado, pero esto yo lo puedo calcular desde un pseudocódigo y luego que termine de calcularlo, aplicarle la big O para encontrar una función que resuma, sea más manejable y que resuma mi función. Porque esta función es menos manejable que simplemente n a la 4. Se ve claro ahí. Si tienen alguna duda, es simplemente probar estos dos teoremitas que están aquí, estas dos condiciones. Eso es lo que hacemos cuando graficamos. Y aquí el C simplemente 8 más 5 me da 3. Ahora ahí puedo sacar C también si lo quiero sacar más rápido. Simplemente lo hago por tanteo también. En este caso simplemente sumamos los elementos y también nos dio un valor. Dejemos esta bitácora aquí. Hablamos ya del último tema en la siguiente bitácora.